La actualidad de La Palma pasa por los distintos municipios de la isla también, además de por esas cuestiones que nos lleva la erupción volcánica, la crisis sanitaria, etcétera. Y por eso hoy vamos a hacer una parada en Tijarafe para conocer la actualidad de ese municipio con su alcalde, con Marcos Lorenzo, que ya nos acompaña en los estudios de Onda Cero La Palma. Buenos días, alcalde. Muy buenos días, un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos en esta semana de no carnaval? Bueno, pues un poco echando de menos aquellas rutinas festivas, ¿no? Y esas tradiciones bueno, que para mí por lo menos particularmente tanto me gustaba la época de carnaval, y sobre todo echo uno de menos pues esos indianos, ¿no? Entre otras cuestiones. Pero está claro que bueno que es lo que toca, lleva tocando un par de años desgraciadamente y esperemos que este sea el último en ese sentido y que podamos ir recobrando poco a poco esa normalidad. Parece que ya bueno pues se puede ir dando algún paso en el sentido de volver a algo parecido a lo que teníamos, pero todavía nos queda camino por andar y ante todo pues tenemos que tener pues mucha precaución, ¿no? Para no volver a pasar por momentos que hemos vivido los últimos 2 años que desde luego no han sido nada deseables. Esos sucesos históricos, alcalde, que hemos ido viviendo Pues sí. y que creo que nos han marcado, ¿no? Por completo, pero bueno, mucho trabajo por delante, un año casi completo por delante y bueno, con un presupuesto pues casi que histórico, ¿no? También para Tijarafe, que con 8,6 millones de euros aprobado por unanimidad, que bueno, que va a tener que materializarse en los próximos meses. Ese es el reto. Bueno, el primer paso, evidentemente, era conformar esos presupuestos, para lo cual pues he invertido mucho tiempo y en intentar que sean lo más realistas posible y sobre todo desde el punto de vista de tocar los distintos palos de los servicios que tenemos, implementar algunos nuevos, mejorar de alguna forma pues las dotaciones del municipio y además el haberlo hecho de alguna manera desde el consenso, y en esto pues tengo que agradecer también el esfuerzo que han hecho los compañeros de los otros 2 grupos políticos, aparte del grupo de gobierno de Coalición Canaria, también el grupo del Partido Popular y el Partido Socialista se han sumado a esa tarea, lo cual pues lo hacía en el día del pleno y cada vez que tengo oportunidad lo hago, pues les agradezco ese esfuerzo, esa voluntad de consenso. Al final hemos sacado esos presupuestos históricos, como bien comentabas al principio, porque nunca hemos alcanzado de salida esa cifra de presupuestos. Bien es verdad que el presupuesto sin la incorporación de los remanentes afectados ascendía a 5,8 millones. En realidad, el presupuesto efectivo que tenemos una vez que termine el plazo de publicación de los acuerdos derivados del Pleno con respecto a la tramitación del presupuesto nos lleva a esos 8,6 millones de partida, que desde luego pues suponen eso, el mayor monto económico en presupuesto de ingresos y gastos que ha tenido nunca el ayuntamiento, a expensas todavía de incorporar algún crédito más. Estaba pendiente de incorporar, por ejemplo, el plan de cooperación de obras y servicios del Cabildo y los ayuntamientos por importe de 200 y pico mil euros, más la posible, más que segura incorporación de remanentes del ejercicio 2021, que será ya cerca de mitad de año o posiblemente en el segundo semestre, donde incorporaremos esos créditos también, con lo cual acabaremos seguramente con un presupuesto consolidado a final de año de más de 9 millones de euros, lo cual no está nada mal para un municipio de 2.600 habitantes como Tijarafe. Eso supone, como digo, ese es el punto de partida, pero no es el trabajo definitivo. El trabajo definitivo es ejecutarlo, y en esa ejecución precisamente pues tiene mucho que ver la capacidad de contratación del ayuntamiento. Hemos incorporado no hace mucho tiempo una secretaria a ese puesto de responsabilidad del ayuntamiento y el compañero que hasta ahora había estado haciendo las funciones de secretaría tiene ahora también la función de impulsar toda la parte de contratación como asesor jurídico del ayuntamiento, y eso nos va a permitir de alguna manera, pues yo creo que junto con el esfuerzo de los técnicos de los distintos servicios, poder agilizar en el marco evidentemente de la ley de contratación, que es el que nos tiene que cubrir a todos para hacer las cosas bien desde el punto de vista legal, pues como digo, ir dando pasos para poder ejecutar ese presupuesto, que cuando uno ya lleva algunos años en esto, sabe que lo complicado no es tanto aprobar un presupuesto, sino ejecutarlo, ¿no? Y en ese sentido creo que vamos a intentar conseguir un nivel alto de ejecución en este ejercicio. La necesidad de personal, alcalde, quiere decir que tenemos grandes objetivos por delante, un presupuesto que viene marcado por ese carácter social, que ya vienen ustedes centrándose en eso desde hace tiempo, pero también, no sé, ese capítulo de las inversiones que siempre tiene un gran peso en los presupuestos, pues también marca pues la ruta, ¿no? de este presupuesto. Sí, por empezar por lo que comentabas de ese carácter social, es cierto que para un municipio como Tijarafe, un municipio rural, un municipio pequeño dentro del conjunto de los municipios de
de Canarias, la verdad que se pone uno a enumerar la cantidad de servicios que tienen incorporados ya desde hace tiempo y que en los últimos años además se han implementado. Tenemos el caso bueno, evidentemente el servicio de ayuda a domicilio, que fue uno de los primeros que se empezó a dar, el centro de día, que también es otro histórico, por así decirlo, el piso tutelado, que sigue funcionando todavía en Tijarafe, a lo cual sumamos hace un par de años la entrada en funcionamiento, justo a finales de la legislatura pasada, de la residencia de mayores, que era un sueño largamente anhelado para poder completar esa panoplia de servicios desde el punto de vista de la atención a nuestros mayores dependientes en el municipio, y la escuela infantil, que también comenzó su andadura pues ya hace más de 10 años, allá en el 2010, que también era otro servicio colateral que nos permitía además darle soluciones o opciones de conciliación familiar a muchas familias en Tijarafe. Añadiéndole en el último año el servicio de domicilio derivado de esa ampliación que se hizo con la Ley de Dependencia del Gobierno de Canarias, que ha supuesto la contratación también de más de una decena de personas, pues eso hace que ahora mismo el personal vinculado con el tema de los servicios sociales sea pues más de la mitad del personal del ayuntamiento, cuando hace algunos años pues era mucho más reducido ese porcentaje. Eso conlleva pues bueno, una serie de compromisos también que se adquieren, y hay que recordar que por nivel poblacional toda esa parte de atención social no está dentro de las competencias propias del ayuntamiento. A pesar de que tengamos ese nivel de servicios que estamos prestando, todos ellos vienen cofinanciados y vienen con un compromiso de partida presupuestaria. En este momento precisamente nos preocupa un montón, no solo a Tijarafe, sino a otros ayuntamientos en toda Canarias, el tener garantizada de alguna manera la continuidad de la financiación para ese servicio de ayuda a domicilio ampliado, por llamarlo así, aparte del que ya veníamos prestando. Y es verdad que hemos tardado, de hecho no fue antes de finalizar el año, fue hace pocas semanas cuando nos confirmaban de alguna manera la existencia de fondos para poder garantizar la continuidad de ese servicio durante el año, y sí reclamamos de alguna forma por los ayuntamientos que esta cuestión de los fondos se clarifique mucho antes, porque no es cuestión de llegarnos a mitad de ejercicio y encontrarnos con que a lo mejor un año pues no ponen dinero para ese servicio, y sí que de fondos propios pues difícilmente vamos a poder, porque no es competencia nuestra, y otra porque no están presupuestados precisamente con fondos propios, pues poder asumir ese tipo de servicios. Pues eso es importante que tanto el Gobierno de Canarias, en este caso el Cabildo, sea intermediario, pero el Gobierno de Canarias termine de clarificar ese marco financiero para poder abordar ese servicio. Y con respecto a lo que comentabas de las obras, pues es verdad que una en concreto abulta bastante dentro del presupuesto, que es esa central de transformación agroindustrial en la zona de Bellido, que es una obra que daba comienzo a finales del año pasado, que va a buen ritmo, esa obra va a buen ritmo, que licita al ayuntamiento a través de ese traspaso de fondos vía Comunidad Autónoma Cabildo y al ayuntamiento, que fue la entidad que licitó. El órgano de contratación fue el propio pleno del ayuntamiento, y que se encuentra ahora mismo pues en torno al 10% de ejecución, si mal no recuerdo, y que va más o menos en buen plazo. Esa sí está consignada en el presupuesto. Fuera de antena hablábamos de otra obra importante derivada también del Fondo de Desarrollo de Canarias, como es ese vivero de empresas. Como ves, son obras que están muy vinculadas precisamente con ese fondo del FEDECAN, porque consideramos que pueden ser obras que dinamicen económicamente el municipio, que ofrezcan pues nuevas soluciones desde el punto de vista de ampliar esas posibilidades de entrada económica en el municipio, esa diversificación, que siempre se habla de diversificación. Bueno, pues estos son dos ejemplos claros en inversiones de lo que significa apostar por esa diversificación. Como digo, esa otra obra que no está en el presupuesto de Tijarafe, porque contrató directamente el Cabildo Insular de La Palma, del vivero de empresas, no va al ritmo que desearíamos, no por causa de las administraciones en este caso, sino por circunstancias de la empresa que tuvo la licitación. Y bueno, estamos en vías de intentarlo solucionar lo antes posible para que vuelva a retomar ese ritmo de la obra del vivero de empresas situada en el casco del municipio. Alcalde, ¿qué más objetivos tenemos de cara a esas inversiones? Porque nosotros tenemos esos grandes proyectos, sino esos proyectos que quizás subrayamos más, ¿no? Por lo que pueden suponer para el desarrollo del municipio, sino también tenemos otras pequeñas obras o actuaciones que quizás no se ven tanto, pero son necesarias para... Pues sí, algunas que tienen que ver con cuestiones tan básicas como el suministro de agua potable. Ahí disponemos de una subvención importante del Consejo Insular de Agua, que nos la daban a final del año pasado y la trasladábamos al presupuesto de este año para poder acometer un enlace entre los depósitos de la zona de Bellido, en el barrio de Aguatabar, hasta el depósito de Candelaria, que es el principal depósito regulador de agua de abasto público que tiene el casco del pueblo y uno de los que más contadores depende, para poder, como digo, realizar esa conexión, garantizar de alguna manera una
una reserva un poco más en altura en la zona de Bellido y también la posibilidad de hacer trabajos de reforma en el propio depósito de Candelaria, que son cosas que no se ven, pero que hace falta hacer para poder cumplir en primer lugar con la normativa sanitaria, evidentemente, y también tener garantías de poder tirar de alguna reserva dentro de las dificultades que tenemos para hacernos con reservas de agua. Es una posibilidad importante que nos brindaría esa conexión para poder, como digo, pues poner en comunicación esos dos depósitos importantes que tiene el municipio, uno en el barrio de Guatabar y el otro en el barrio del pueblo. Más allá de eso tenemos también la contratación, ya está licitado y a lo largo de las próximas semanas esperemos que pueda comenzar la obra, si hay disponibilidad de asfalto, de ese plan de asfalto municipal de más de 260.000 euros que licitábamos también en los primeros meses del año y que bueno va a venir a mejorar en este caso 3 vías del municipio, concretamente el camino La Molina en la punta, un tramo intermedio de esa vía, el camino de Miranda, que es un camino que parte del casco del pueblo hacia la zona de la costa, una parte agrícola importante y también con turismo rural en el municipio. Y el tercer tramo, que es el barranco, el camino de los Gomeros, por así decirlo, que es el que conecta el lado sur del barranco de Gomeros desde la LP1 hasta la carretera de la costa, que va por la parte baja del municipio, que también se encuentra esa vía en mal estado y que es una de las que habíamos priorizado de los servicios técnicos del ayuntamiento para poderla mejorar. Alcalde, subrayó usted si hay asfalto, acentúa, sí, le preocupa. Sí, hombre, entre otras cosas, toda la situación ya era complicada antes del volcán. No vamos aquí a rememorar desde la época de las famosas plantas de asfalto que nunca fueron en el Callejón de la Gata. Hoy en día ni siquiera hay Callejón de la Gata, desgraciadamente. La única empresa que fabrica asfalto en la isla o lo sirve está situada en el sur de la isla. Todos sabemos la complicación actual de comunicación que hay con esa zona, la demanda además extra que hay de ese tipo de materiales en un momento de que estamos abordando la reconstrucción de una parte importante de la isla, y todo eso lo complica mucho. Solamente el precio del transporte del asfalto desde el punto en el que se produce hasta sitios como Tijarafe pues supone un incremento enorme sobre un presupuesto de hace medio año o bueno, un poquito más. O sea, se nota un montón. Todo eso hace que no se pueda estirar tanto el dinero en ese sentido para poder asfaltar como se hacía años atrás, teniendo siempre un asfalto no barato en la isla, porque era así. Desgraciadamente, pues somos una isla pequeña. A eso hay que sumarle, aparte de lo del volcán, pues todo el encarecimiento de los gastos de combustible precisamente derivados del alza de precios que hemos tenido en los últimos años, y ya no quiero ni imaginarme ahora con el problema de Ucrania y Rusia, bueno, todavía se encarecerá. O sea que es verdad que no es un buen momento para las obras, vamos a decirlo así. Y justamente hablábamos también, Alba, antes de entrar de una importantísima para Tijarafe y para toda la comarca noroeste, que es esa mejora de la LP1 entre el cruce de la Cooperativa La Prosperidad, el barrio de la Punta, hasta el casco de Candelaria en Tijarafe, el casco del pueblo. Y esa obra que se ha venido hablando los últimos años, que hace un par de años también pues se suscitó una polémica por el tema de las expropiaciones, que al final, con el trabajo conjunto de la propia Oficina Técnica del Ayuntamiento y de la Dirección General de Infraestructuras dentro de la Consejería de ese área, pues hemos podido encauzar de manera de causar la mínima afección posible a casas de vecinos, pero estaba pendiente de empezar esa obra. De hecho, ya tenía el año pasado, si no recuerdo mal, 7,3 millones consignados dentro del presupuesto de carreteras del Gobierno de Canarias. Como no empezó la obra el año pasado, pues no se pudieron ejecutar, y este año también, si no me falla la memoria, creo que son más de 10 millones de euros, 10,2 los que están previstos en el presupuesto del Gobierno de Canarias para poder arrancar. Como te comentaba, de camino para acá, precisamente, pues se ve la gente, los topógrafos, en ese colocando medidas y puntos de referencia dentro de lo que es el trazado de esa obra. Me consta que ya la UTE, que resultó ganadora de la licitación, está trabajando in situ en el trazado de la obra, en los preliminares, vamos a decirlo así, colocando incluso los carteles de la propia obra. Y esperemos que a lo largo de las próximas semanas pues dé comienzo físicamente, ¿no?, de la construcción de la nueva carretera, mejor dicho, la mejora
de la carretera existente. Es cierto que, por lo menos que yo tenga noticia, no hay ningún vecino o vecina que me haya referido que todavía le hayan expropiado ni un solo metro cuadrado. Con lo cual, bueno, existe por lo menos por mi parte, la preocupación de dónde van a empezar, porque evidentemente, pues para poder empezar a ejecutar físicamente la obra hace falta tener resuelto algo, por lo menos parte de los terrenos donde poder comenzar a trabajar. Y no veo ningún tipo de comunicación, alcalde, con la empresa, con el gobierno de Canarias, etcétera, para saber pues, por qué no se ha expropiado o por dónde vamos a empezar, o si existe la posibilidad de que se siga retrasando el inicio. No. Bueno, la comunicación más directa en estos últimos semanas, días, ha sido pues más que nada de cortesía, de presentarse, que además se lo agradezco a la UTE, el hecho de haber ido al ayuntamiento, a la empresa, ¿no?, que va a ejecutar la obra, o la Unión Temporal de Empresas, mejor dicho, que va a ejecutar la obra, pues fue al ayuntamiento, se presentaron para que nos conociéramos, nos indicaron pues una serie de trabajos preliminares que iban a dar lugar, pero la comunicación directa con la Consejería de Infraestructuras, la última que tuve fue una conversación telefónica precisamente con el titular, con el consejero, con don Chano Franqui, precisamente por la preocupación que me transmitían los vecinos y que yo mismo también tenía, porque oíamos hablar, después del volcán, de una serie de obras que son importantísimas para la isla y también para recuperar la zona afectada, pero de las que ya estaban previstas, que tenían proyecto, que tenían partida, que estaban ya licitadas, pues no oíamos nada. El ejemplo, la mejora de la LP1 al paso por Tijarafe. Y tuvimos una conversación, creo que fue durante el mes de noviembre, en el cual el consejero pues me decía, bueno, despreocúpate, alcalde, que sí que vamos a tirar para adelante con la obra. Es verdad que no hablamos de plazo, tampoco hablamos del pormenor concreto del tema de las expropiaciones. Yo doy por hecho que va a ser, bueno, supongo que así lo será, evidentemente, de mucho provecho, el trabajo que hizo el ayuntamiento en su día, de intentar delimitar muy bien, facilitar a la consejería ese trabajo de delimitación de la afección real de la obra a las edificaciones que se encontraban a los lados del trazado de la vía, con lo cual se limitó muchísimo la afección en viviendas, porque se preveía expropiar viviendas que no iban a ser afectadas por la obra propiamente dicha, sino simplemente porque estaban dentro de una franja de 8 metros por fuera de la línea exterior de la carretera futura. Que no veíamos mucho sentido expropiar algo para no usarlo, ¿no? Y afortunadamente pues hubo buena sintonía con la consejería. En principio se reconsideró eso, pero es cierto también que todo ello estaba supeditado a la ejecución de un modificado que todavía a fecha de hoy yo no tengo noticia de que se haya aprobado. De hecho, tenía que empezar la obra para poder ejecutar o poder plantear ese modificado donde se alterarían también pues esas afecciones iniciales que estaban planteadas por la expropiación. El alcalde hablaba de que no es el mejor momento para ejecutar las obras. Entiendo que más allá del asfalto, también a ustedes a nivel municipal, a los alcaldes del resto de municipios de La Palma, pues también les afecta en este sentido, ¿no? A la hora de trabajar, de comenzar obras, proyectos, etcétera, todo lo que está sucediendo con el volcán, por recursos materiales, por recursos humanos, etcétera, o por esos proyectos que ya estaban o que se han retrasado, porque hay que atender primero la emergencia. Eso todos lo sabemos, pero también ustedes tienen su trabajo diario que no pueden abandonar y se les ha limitado. Hombre, sí, yo vaya por delante que creo que soy de los que ve en el volcán, más allá del destrozo que nos han hecho, ¿no?, del dolor que ha causado, lo quiero ver como una oportunidad. Entiéndase la oportunidad en el sentido de replantearnos pues el desarrollo a medio y a largo plazo de la isla de La Palma, de algunas infraestructuras necesarias en la isla de La Palma, y como bien tú dices, todo ello hay que compaginarlo con la capacidad de ejecutar ya no solo lo que deriva de la propia emergencia, sino lo que estaba previsto hacer y que sigue siendo necesario. Ejemplo, pues la obra de la carretera de Tijarafe, de la LP1. Yo estoy tranquilo en el sentido de que sé que por lo menos por la parte empresarial disponibilidad hay. Afortunadamente tenemos muchas empresas con mucha solvencia para poder colaborar con las administraciones en la ejecución de esas obras. O sea, no va a faltar capacidad desde el punto de vista de empresas que se presenten a los concursos. No hemos yo por lo menos en Tijarafe no he notado eso. Sí es cierto que de alguna manera
tenemos que, sobre todo con la parte de las obras que tienen que ver con la reconstrucción insular, opino, en mi modesta opinión, que ha faltado quizás más diálogo, más consenso, quizás, a mí particularmente primero me asombraba, después me dolía y ahora me molesta que hablen de reconstrucción insular cuando verdaderamente se está planteando solamente en un sector de la isla. Aun reconociendo que evidentemente hay cuestiones que hay que hacer dentro del sector, en este caso del Valle de Aridane, concretamente, creo que el lenguaje no es inocente. Yo creo que si de verdad hay intención de aprovechar la coyuntura para plantear un desarrollo coherente de la isla de La Palma, como digo, a medio y a largo plazo, tiene que ser partícipe la isla de La Palma en su conjunto. Y de ahí me voy directamente, porque estando donde estoy no puedo ser de otra forma sino un municipalista convencido. Creo que no se está, lo sé, no se está contando con los ayuntamientos de la isla de La Palma a la hora de plantear soluciones o propuestas para esa reconstrucción insular. Esto es algo que hemos reclamado, no lo hago yo hoy aquí desde estos micrófonos, lo hemos reclamado formalmente a través de la propia FECAN, se lo hemos dicho al presidente del Cabildo, se lo hemos hecho saber también a la delegación del Gobierno, ha habido acuerdos en este sentido también tomados en los plenos municipales. Ejemplos hay muchos de que nos hubiéramos podido ahorrar algunos pasos, vamos a decirlo así, en falsos, dubitativos, si hubiéramos tenido el respaldo o por lo menos el consenso previo necesario entre las administraciones que representan a los ciudadanos de esta isla, que de los cuales los ayuntamientos creo que formamos una parte importante. Pero quiero creer que todavía estamos a tiempo de replantear algunas cuestiones para que verdaderamente se convierta en una oportunidad, no en un problema del sálvese quien pueda o con soluciones cortoplacistas, con la lupa, con el enfoque chiquitito. Yo creo que hay cuestiones que hay que enfocar de manera puntual, porque son así, pero hay otras cuestiones que hay que enfocar un poco más amplias y otras que hay que enfocar a nivel insular. Y de verdad creo que es una oportunidad que no debemos desaprovechar. Me daría mucha pena el poder desaprovechar la oportunidad que nos brinda el desastre que nos ocurrió para poder impulsar hacia el futuro al conjunto de la isla. ¿Qué tipo de acciones cree, alcalde? Rápidamente, antes de despedirnos, que no quiero no preguntárselo, ¿qué hace falta que se tengan en cuenta a nivel insular? Por ejemplo, entiendo que una de ellas es ese decreto ley del que ya hemos hablado, pero entiendo que vamos un poco más allá. Por hacer un resumen rápido, mira, acciones que tienen que ver con el tema impositivo en la isla, por ejemplo. Yo creo que al declarar la isla zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, lo que antes eran las zonas catastróficas, una de las propuestas que hay sobre la mesa, que además apoyábamos en el Pleno de Tijarafe hace pocas semanas, que tiene que ver con un Real Decreto, un borrador de Real Decreto que se pretendía elevar al Congreso de los Diputados. Una de las acciones que plantea es esa. Yo creo que es importante que incentivemos a las empresas y a los emprendedores en la isla de La Palma. Y una buena manera podría ser a través de incentivos fiscales que, debido a la emergencia, lo que nos pasó, yo creo que es sustentable durante unos cuantos años para permitir al menos que la isla, al discriminarla positivamente con esa rebaja de los impuestos, pues pueda fomentarse la inversión en la isla. Evidentemente, la cuestión que tiene que ver con la ordenación del territorio, pues toca replantearse a nivel insular algunas cuestiones que tienen que ver con cuestiones básicas de ordenación del territorio, cuestiones que tienen que ver con el planteamiento de infraestructuras a nivel insular, del modelo energético a nivel insular. Yo creo que son momentos para poder aprovechar y plantear cuestiones que son un poco más a largo plazo y no tan cortoplacistas, ¿no?, en cuanto a las soluciones de futuro para la isla. Aportaciones de quienes están, como usted decía, ¿no?, al frente de los vecinos y vecinas. La primera trinchera. Y que conocemos de primera mano, ¿no?, lo que necesita cada municipio de esta isla. Marcos Lorenzo, alcalde de Tijarafe, muchísimas gracias. Ánimo con todo ese trabajo que tenemos por delante, con ese gran presupuesto que esperemos que cuando finalice el año pues hayamos conseguido todos y cada uno de esos objetivos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.